La historia del derecho romano abarca más de 1000 años de legislación y de cambios en la manera de entender la ley y la legalidad. Desde la aparición de las 12 tablas en el año aproximadamente 439 hasta el Código de Justiniano en el año 529 después de Cristo. Su nacimiento proviene de la costumbre y surgía como modelo de regulación de la sociedad que garantizaría la paz social frente a las apetencias de igualdad de los plebeyos y la jerarquía que sostenía a los emperadores, pretores y al Senado. Los periodos del derecho romano. La historia del derecho romano se divide en los siguientes periodos. Periodo monárquico, que se extiende desde mediados del siglo VIII a.C. hasta el año 509, cuando se expulsa de la ciudad a Tarquino el Soberbio. El periodo republicano inicia con la caída de la monarquía a inicios del siglo V y culmina con el otorgamiento por parte del Senado romano a poderes absolutos de Octavio Agustín en el año 27. Durante este periodo se publica la ley de las 12 tablas, dando inicio formalmente al derecho romano. El periodo del Principado inicia en el año 27 tras una crisis política que afectó la República y permitió el surgimiento de un Estado sometido a la voluntad de autoritas del príncipe emperador, tales como Augusto, Calígula y Nerón. El periodo nominado, también conocido como periodo absoluto, inicia a mediados del siglo II hasta el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsa y desaparece en el año 380. El imperio asume el cristianismo como religión oficial y posterior a eso se divide en dos partes y nace el Imperio Romano de Oriente. El periodo justiniano, también llamado el gobierno justiniano, y es la época donde se publica la compilación justinianea del derecho romano tras la muerte de Justiniano. Se rige el Imperio Bizantino, un estado más bien medieval que durará hasta el siglo XV. Las fuentes del derecho romano. Las fuentes justinianeas. Esta obra es una obra del Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano. El Mos Maiorum, la costumbre de los ancestros, es la primera fuente del derecho romano. Fuentes extrajustinianeas. Abarcan dos conjuntos de textos ajenos a la labor de Justiniano, fragmentos juristas del periodo clásico. Son las instituciones de Gallo y los fragmentos de Cententarium, el Filium de Paulo, los títulos Ex Corpe Ulpiani, cuyo autor es desconocido, y partes muy escasas de la Responsa de Papiano, un apéndice de Ars Grammatica de Dositeus y los Scholia Sinatica descubiertos en el monte Sinaí. La colección de otras constituciones imperiales como la Fragmenta Vaticana. En el módulo 2 encontramos el derecho romanista y el common law. El derecho romano se caracterizó por ser normas que imponen deberes sociales y establecen las bases de convivencia de la población. El common law es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países de tradición anglosajona. El common law el término que conviene no traducir está formado por un conjunto de normas no escritas, no promulgadas de un sistema de derecho anglosajón. Que los países adoptan el derecho anglosajón son por lo general aquellos que formaron parte de las colonias y protectorados ingleses. Las características que tienen este sistema es que no siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas. Las decisiones oficiales son forzosas, amplia libertad de contratación y generalmente todo está permitido siempre y cuando no esté prohibido por la ley. El sistema de derecho civil es un sistema de leyes codificadas, su origen es el derecho romano y las características son que generalmente existe una constitución escrita basada en códigos y leyes específicas, ejemplos de códigos como el Código de Derecho Corporativo, el Código de Derecho Administrativo, etc. Existe menos libertad para contratar. En el módulo 3 encontramos la clasificación general del derecho en ius publicium y ius privatum. El ius publicium significa en latín para el derecho público y el ius privatum basado en la propiedad y el contrato público. Se refiere al modo de ser, es decir, la organización, el gobierno, la administración del Estado. El ius privatum tiene como objetivo las relaciones particulares. En el módulo 4 tenemos las ramas del ius privatum.
el ius naturalis, el ius gentius y el ius civilis. Desde el derecho romano se dice que el derecho se divide en dos grandes partes, el público y el privado. El ius publicum, el ius privatum. El ius privatum es el derecho que se divide en el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil, el ius naturalis. Gentiles y ius civilis. El ius naturalis es el conjunto de principios emanados de la voluntad divina, apropiados a la misma naturaleza del hombre. El ius gentium comprende las instituciones del derecho romano de las que pueden participar los extranjeros, y el ius civilis son las reglas del derecho especiales de cada pueblo, de cada estado. El módulo 5 es el origen del desarrollo histórico del derecho romano. La monarquía romana fue la primera forma de gobierno desde el momento legendario de su fundación. Los orígenes de la monarquía son imprecisos. Su bien parece clase que fue la primera forma de gobierno de la ciudad. La mitología romana vincula el origen de Roma y la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien navegó hacia el Mediterráneo occidental huyendo de la destrucción de su ciudad, hasta llegar a Italia, donde fundó la ciudad de Lavino, y posteriormente su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de cuya familia real descendían los gemelos Rómulo y Remo. El módulo 6, la monarquía y su organización social, política y jurídica. En la antigüedad, la migración e invasión de territorios era constante. Italia no escapó de estos hechos y fue invadida en el año 2000 por los arios, quienes eran un pueblo indio europeo procedente de Rusia. A finales del segundo milenio, el Mediterráneo comienza a conocer el hierro e Italia es invadido por segunda vez por un pueblo no indoeuropeo procedente de Asia Menor, cuya lengua es un enigma hasta nuestros días. Los patricios y los plebeyos. El rey no gobernaba de manera absoluta, sino mediante el auxilio de un cuerpo conocido como el Senado. La población romana, el rey asumía tres grandes funciones: jefe del ejército, magistrado judicial y sumo sacerdote. Las decisiones no las tomaba el rey, al tomar decisiones consultaba con el Senado. La caída de la monarquía en Roma. Como en todo régimen público, no todos los gobernados están contentos y satisfechos con sus gobernantes, por lo que al paso de 250 años la monarquía cayó. El módulo 7 se denomina monarquía y la república, la situación romana antes de las leyes de las 12 tablas. Las leyes de las 12 tablas o la ley de igualdad romana es el reflejo de rebeliones de plebeyos hacia patricios. La primera guerra pública, enfrentamientos romanos y cartaginesos por el dominio de Sicilia, se desarrolla entre el año 264 y 241. La segunda guerra se expande por la península de Ibérica y la tercera guerra es el ataque a Roma y los cartagineses. Las 12 tablas son el cuerpo normativo más conocido y probablemente el más importante del derecho de la antigua Roma. La elaboración de las 12 tablas sucedió a mediados del siglo V. El Senado republicano decidió mandar 3 magistrados a Atenas a estudiar la legislación del gobernante griego. A su regreso decidieron constituir una comisión integrada de 10 magistrados patricios, presidida por un cónsul para elaboración de la ley. Duró un año la elaboración de las 10 primeras tablas y en el año 450 se crea otra comisión conformada de patricios y plebeyos que elaboran la tabla 11 y 12. En el módulo 9, la muerte de Alejandro el Severo fue la última fase autoritaria del gobierno en el antiguo Imperio Romano. Después del periodo conocido como Principado, el nominado o Imperio Absoluto, el término nominado deriva del dominus, que significa señor o dueño. La transición, el sistema de gobierno surgió como respuesta a los 50 años de caos de la crisis del siglo III. El imperio, en el año 527, ascendió al trono imperial el emperador Justiniano, que reinaría hasta su muerte. Su obra destaca en el ámbito político, militar, jurídico y religioso. Después de la muerte de Alejandro Severo, comienza el periodo del Bajo Imperio, que se extiende hasta el reinado de Justiniano durante 3 siglos. Se sucedieron múltiples emperadores, algunos por su habilidad y firmeza. El cristianismo llega
a ser la religión oficial y la sede del gobierno, fue trasladada a Roma, a la ciudad de Constantinopla. Después de la muerte de Teodosio, se divide el imperio en dos partes, Occidente y Oriente, y gracias a los méritos del emperador Justiniano, este reconquista Italia y África, pero Italia vuelve a caer en poderes de los bárbaros. Y después de las muertes de Justiniano, el Oriente no es más que un imperio griego. En el módulo 11, el derecho romano conoció dos tipos de personas, las físicas o naturales y aquellas que pertenecieron a la categoría de personas jurídicas. Los romanos diferenciaban a las personas públicas, ya que Roma era una ciudad cosmopolita, con griegos, sirios, judíos, norafricanos, españoles, galos y britones. Las personas en la antigua Roma se organizaban según su capacidad para gozar y ejercer de sus derechos en la sociedad romana. Este régimen jurídico se dividía en tres grupos: aquellos que poseían o no su libertad, aquellos que poseían o no el mando en su familia y aquellos que no tenían libertad. El módulo 12, la propiedad en el derecho romano era conocido como un derecho absoluto, exclusivo, perpetuo para usar, disfrutar y disponer de una cosa. De igual manera, hay de destacar que en sus orígenes la propiedad no estaba vinculada solo y exclusivamente a la titularidad sobre los fondos, sino también a la familia y especialmente a la figura de pater familias. Gracias.